Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave y hoy día vamos a estar solos, ¿cómo parece? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues estábamos viendo algunos de los temas. Sigue dando que hablar el tema de los diputados Maite Orsini y Gabriel Boric en Francia, que yo, para serte franco, pensaba, los dos diputados, ¿cómo deben estar hoy día? Creo yo, yo creo que está diciendo, mira la crema que dejamos por, no sé, un gustito absolutamente inútil. Bueno, aprender a calcular exactamente lo que va a pasar con lo que tú haces requiere de experiencia. Ni Boric, bueno, Boric tiene un poco más, pero Orsini ninguna. No, pero y Boric tampoco tiene tanta. Como tiene más, tiene 4 años más en el cuerpo. Algo más comprende, pero... Claro, pero con 4 años que no tienen que ver con el Parlamento, tienen que ver básicamente con las manifestaciones estudiantiles, sí. Claro, constatar que la política es un asunto de cálculo, es así, es una actividad ingenieril. Tienes que calcular costos y beneficios de todo lo que haces y no haces. No, y a veces ocurre que tú tienes una situación que la ves de todos los prismas o todos los ángulos que de alguna manera convergen en decirte estás en lo correcto, tienes que hacerlo. E ignoras mirarlo de todas las posibilidades en que eso pueda salir como un culatazo. Sí. Y de repente después te metes en el asunto y dices, pero ¿valía la pena una cosa tanto tener que dar tantas explicaciones para algo que perfectamente... Es que claro, de otra manera? mira qué interesante, porque justamente esa lógica de juego de suma cero, en que tienes que estar calculando todo lo que haces y lo que no haces, porque todo va a traerte o costos o beneficios, te elimina la posibilidad de improvisar, de ser tú, de algún grado de concordancia entre quién eres tú dentro y quién vas a ser afuera, ¿no? Entonces por eso se va transformando en una actividad que va mecanizando a la gente. El profesional de la política es finalmente alguien quien puede tener mucho éxito en esa actividad, pero termina desconectándose de la realidad, de sonar bien, porque deja de tener contacto con sus vísceras. Sí, es verdad. Y esa es una característica central de la política. Si tú lo extiendes, buena parte de la anulación de ese impulso inicial, de ese impulso básico que es el instinto para moverse, que es muy necesario, se hace una forma finalmente de deshumanidad. La actividad política a mí me entretiene, yo la comprendo, es como un juego de ajedrez y todo, pero tiene mucho de inhumanidad. Sí, y además, lo decía yo ayer, no te sirve después la explicación, y creo que en eso también estuvo mal el diputado Boric y Maite Orsini, no sirve la explicación de por qué tus adversarios fueron a visitar a Pinochet o tus adversarios van regularmente a Punta Peuco, debiera entonces entenderse de que tú hagas esto, porque la diferencia más trascendental ahí es que los adversarios van a Punta Peuco porque están de acuerdo con los de Punta Peuco. Porque no creen que esas personas debieran estar en la cárcel. Es que juntarse inevitablemente se entiende como apoyo. Exacto. Y eso es lo que no tiene cómo explicar Boric. Exacto. Ahora, creo que igualmente, mirado ex post, después de todo lo que se ha levantado el tema, también de cierta manera muy vinculado a nuestro provincianismo. O sea, el tema ya era para un día, pero no era para más. Yo creo que ex post igual creo que tendría que haberse juntado con él. Ahora, yo lo que hubiera hecho es decir que en el momento que me junté, que me había juntado y que se rompieran los huevos que se tenían que romper. Pero lo que tú no puedes aceptar desde el punto de vista de Boric, creo yo, es que te pongan el marco de la transición para medirte. O es decir, que Lucho Hermosilla y Bofill
nos digan lo que está bien y lo que está mal dentro de la conversación. Yo entiendo que es una pulsión generacional en la que se metió el conjunto de los actores que conversan de la política, en la medida que Boric es refractario de ese marco y apunta a jugar y a agitar un poco ese marco. Me parece muy bien que sea rockero en eso. Que lo agite, o sea, no está mal juntarse con Palma Salamanca si lo explicas bien, y explicarlo bien es adecuadamente. A mi juicio, él lo explica bien, en el sentido de decir, yo no comparto el crimen de Guzmán, pero me junto porque quiero escucharlo, porque no es lo mismo Palma Salamanca que los violadores de derechos humanos. Entonces, el marco de la transición los tiene que poner en el nivel de que son lo mismo. El relato de la transición exitosa, el relato de la transición como epítome de la virtud política y ciudadana, en torno a esa lógica, es necesariamente eso. Y Boric se encuentra, claro, en que ese mundo gana con Piñera, todo ese mundo gana con Piñera, ¿no? Y por lo tanto estamos en este momento jugando en un marco inconsciente e invisible, de hecho, fueron los actores de la transición. Entonces, impugnar eso tiene más costo porque el mundo de los medios, porque la construcción de opinión pública está inconscientemente agitada por esa dinámica, por esa lógica, por ese marco aún. El movimiento estudiantil del cual es parte Boric y el Frente Amplio vienen a impugnar eso, pero quedan profundamente debilitados con Bachelet, ¿no? Y en ese sentido tienen que bailar un poco esta partitura. O sea, me parece bien que se revele a bailar esta partitura de alguna manera. Creo que es bueno, es súper bueno de esto, reinstaurar una conversación acerca de la dictadura y los modos que hubieron de combatirla. Y en qué son enjuiciables éticamente y en qué son enjuiciables políticamente. Nos retrotrae una conversación que fue sepultada por la necesidad del pacto como país. Nos hace bien esa conversación. Yo no creo que los que decidieron la vía militar sean héroes, lo he dicho acá reiteradamente. No me parece que a la luz de los resultados, porque la política se mide por resultados, haya nada que agradecer, y al contrario, justamente es la derrota de esa opción la que genera las mejores condiciones para que la perpetuación institucional de la dictadura se haga más eficaz y se haga inevitable. Y el asesinato de Guzmán es sin duda un paso decisivo en ese sentido. Pero oye, pero pongámonos en el contexto largo de esto. Y es bueno que nos vayamos allá. No, está bien. Yo entiendo que hay una discusión que de hecho se hizo en algún momento dado, pero pasó hace bastante rato. Algunos partidos hicieron internamente esa discusión. Había muchos partidos que tenían frentes militares. No era solamente el Partido Comunista con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estaba el Mapa Lautaro, el Partido Socialista tenía una línea, la insinuó y se desactivó bastante rápido, pero la tuvo. En la época más dura de la dictadura estoy hablando. Y eso en gran medida generó una discusión de esos partidos que se dio después del golpe, se dio después del retorno a la democracia en instancias totalmente ajenas a la cosa pública. Porque empezaron a llegar, muchos de los partidos se legitimaron a través de sus propios parlamentarios, llegaron a parlamentarios al gobierno, al parlamento, perdón, al Congreso, empezó la necesidad de legislar, a rearmar cosas, a negociar sobre determinadas situaciones y la rutina o la inercia del movimiento del nuevo gobierno te privó de que tú discutieras de montones de cosas que habían pasado. Cosas que tú de repente empiezas a saber 20 años después y todavía sorprende. Y tú y yo tenemos juicios sobre eso, pero hay nuevas generaciones. Sí. Y Boric pertenece a esas nuevas generaciones. No conoce de primera mano. O sea, el ejercicio de ir a conocer de primera mano esta realidad me parece necesario. Me parece que él lo puede reivindicar. No sé, prefiero... yo creo que los diputados, no importa cuáles sean, están total y absolutamente libres de ir a visitar a quien quieran.
siempre y cuando no parezca esto que fue una pero tiene un sentido político. Claro, tiene un sentido político. Pero el sentido político lo da la transparencia del asunto, no lo da una cosa que parece que fuera furtivo, digamos. Permitiste el gol cuando dejaste la noticia en manos de otros. O sea, tú no lo transparentaste en el minuto que tenías que hacerlo. Y ahí dar la pelea, ahí sostenerla. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, pero que es necesario que esas nuevas generaciones que no vivieron ese periodo tengan todos los testimonios de primera mano de respecto a qué ocurrió. Y no caigamos, no nos pongamos a el corset de los que ganaron en la transición, de que hay gente con la que no se puede hablar. No estoy de acuerdo. Ahora, insisto en que el argumento de imputarle a la gente de la derecha que fueron a ver a Pinochet o que van a ver a Krasnov, no me parece la analogía correcta, porque esas personas van a ver a Pinochet porque creen que Pinochet hizo bien. El punto comunicacional es malo. Claro, Boric siempre dijo que era execraba y estaba en contra del asesinato de Jaime Guzmán. Esas personas estaban de acuerdo con lo que hizo Pinochet. Que Krasnov no lo encuentran una persona deleznable cuando lo van a visitar, todo lo contrario. El propio José Antonio Kast dice, mira, yo he hablado con él, beneficio que no le da a Boric, por cierto, yo he hablado con Krasnov y no me parece cierto muchas cosas que se dicen que él hizo. En fin, por lo tanto, la analogía no calza, porque si que hay algo que Boric ha recalcado es que, y Orsini, pero sobre todo Boric, que es el que más ha hablado, es que él estaba totalmente en contra del asesinato de Jaime Guzmán. Y quiero agregarte que se habla mucho del asesinato de Jaime Guzmán. Pero ojo, el brazo autónomo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese momento hizo otra cosa que también mucha gente condenó. El monopolio del secuestro lo tenía la dictadura. Y ellos... Secuestro por plata, además. Y ellos agregaron secuestro por plata aquí en Brasil, y ese monopolio dejó de estar en la policía política de la dictadura, y también se usó y se le justificó. Y eso fue una cosa tremendamente criticada en su momento, digamos. Mira, podemos retrotraernos a contar un poco la historia un poquito más larga de este asunto. O sea, la tesis de la rebelión popular apoyada por el PC y buena parte de la izquierda se sustentaba en la idea de tener un aparato militar que fuera capaz de darle poder, ¿no?, de resistencia a los grupos que se sublevaran, sobre todo pensando en la periferia. El frente no fue construido para enfrentarse directamente al ejército chileno. Fue para sostener la política de la rebelión popular. Hay que acordarse de eso. El frente, el Partido Comunista Chileno, fue el partido que pagó más cara su apego a la lógica institucional durante el gobierno de la Unidad Popular. No se resistía con mucha fuerza a lo que ellos mismos llamaban la extrema izquierda, que básicamente representaba el MIR, que no estaba en la Unidad Popular, y la idea de que la única revolución viable era por las armas. Le costó 3 direcciones clandestinas completas al partido, el año 76, y ahí es cuando aceptan la oferta de Fidel Castro de generar una fuerza militar a partir de cuadros que son formados en la Escuela Militar de Cuba y luego enviados a adquirir experiencia a la guerra insurgente en Centroamérica, particularmente en Nicaragua y en El Salvador. Y esos cuadros empiezan a llegar a comienzos de los 80, cuando acá también se empieza a dar el cuadro de las protestas. O sea, había una convergencia. De hecho, nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el mismo año en que parten las protestas, el 83, claro, digamos. Claro. Tiene su primera aparición pública. Y esto queda completamente derrotado con cuando se encuentran las armas de Carrizal Bajo y luego con el atentado fallido a Pinochet. Ahí esa opción queda completamente desactivada y ya el plebiscito está a la vuelta de la esquina desde el punto de vista político, y la dirección del PC tiene la capacidad de darse cuenta de que tiene que bajar al frente, de que ya es inviable
esa lógica. Y entonces queda este grupo que se resiste a eso, ¿no? Que da una pelea, está narrado esto además en crónicas periodísticas, está narrado. Y queda este grupo girando sobre sí mismo que se resiste a dejar las armas. Armas que no eran de ellos, eran armas del partido, que el partido consiguió afuera. ¿Ah? Y entonces, la gran primera noticia o intento de mantener fuerza propia es la famosa operación de los Queñes, que termina en la muerte de la comandante Cecilia Magni y el jefe máximo del frente, que era Raúl Pellegrini. Y de ahí entran en la decadencia completa. Cae su cabeza, cae esta operación que ya era delirante, de armar una suerte de foco guerrillero el año 87 ahí en la zona de los Queñes, y el plebiscito está a vuelta a la esquina. El asunto estaba más o menos sepultado políticamente, esa opción. Entonces son grupos que son infiltrados también, o que están muy permeables a ser infiltrados, y son pequeños y quedan girando sobre sí mismos. Sin embargo, el mayor problema que enfrenta el gobierno democrático de Aylwin no es el frente, es el Lautaro. Sí. Porque el Lautaro eran cabeza de pistola y seguían otras líneas. Seguían la línea de la insurrección, seguían una línea proto-anarquista con pistola. O sea, las locuras como la mujer metralleta, o sea, esos gallos que le disparaban a carabineros por la espalda, ¿no? El frente todavía, por su formación, o estos gallos autónomos del frente, funcionaban en la lógica de los objetivos políticos. Pero estaban absolutamente distorsionados en una idea, a mi juicio, completamente errada de justicia por mano propia, que no tenía que ver con... Pero claro, no todos podían verlo, y uno puede comprender eso porque no eran tiempos fáciles. Entonces, Boric no vivió eso, tú sí y yo también. O sea, yo tengo la sensación, el refresco, cómo me iba informando de esto. De hecho, saliendo del colegio, entrando a la universidad, pero... Yo participé en la primera entrevista que dio el Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando no era autónomo, cuando era parte del PC, y el comandante Daniel Huerta, que así se llamaba su chapa en esa época, que no sé quién era, pero era un cuadro formal ortodoxo del PC, digamos, no tenía nada de soldado, llámalo ahí. Tú lo conversabas con ellos o te daban algún tipo de información después, cuando se habían separado, y ya tú veías puro soldado, tú no veías nadie político. Cuando se produce el quiebre, digamos, y el PC lo deja al Frente Patriótico como Rodrigo, llama a todos sus cuadros de vuelta, y no todos vuelven. Y el enlace de ese frente orgánico con el PC era Guillermo Tellier. El encargado político militar del partido era Guillermo Tellier. De ese frente subordinado a las líneas del Comité Central del partido. Que se queda en el PC, claro. Sí. Ahí falta todavía un capítulo de la historia que escribir. No sé si falta. Yo creo que sí. Hay harta literatura. ¿En qué sentido dices tú de qué? No, porque yo creo que esa discusión interna no está todavía muy bien delineada. Hay un montón de discusiones internas que ya se conocen bastante mejor. Por ejemplo, el Partido Socialista en un momento dado durante la dictadura estuvo encabezado por 7 personas distintas. O sea, había 7 facciones del Partido Socialista, y el Partido Socialista se dividía, parecía haber una cosa como de laboratorio, así como con las moléculas que se dividían. Hubo un partido Nuño, un partido Almeida, un partido, qué sé yo, ¿cómo se llamaban? Tenían distintos nombres, a veces nombres de personas, a veces tenían nombres de frases, en fin. Pero había una cantidad bastante grande, porque los socialistas tienen una tendencia a desgajarse, pero el Partido Comunista no. El Partido Comunista es extraordinariamente vinculante, es muy de núcleo. Y por lo tanto, cuando se produce este rechazo a la posición del frente que le denominan autónomo, no todo queda claro de quién está en un lado y está en el otro.
No, de buenas a primeras. No. Y eso... Y también está la pregunta instalada sobre el asesinato de Guzmán, ¿a quién le conviene? O sea, el hecho político de la muerte de Guzmán es el hecho que galvaniza la institucionalización del régimen y la lógica de la transición. De hecho, parte bastante cercana de la familia de Jaime Guzmán siempre ha tenido dudas sobre quién es el motor o organizador real de su asesinato. Sí, porque... Se sabe quién es el instrumento. Pinochet y el ejército sabían que venía una acción. Se manejaba información, de hecho se reforzaron aparatos de seguridad en esa época, tanto en el gobierno como en el ejército, que eran los dos grandes actores políticos que estaban en disputa en esa época. Y por eso que siempre ha existido la sospecha de que Pinochet no le avisó a Guzmán. No, ni a la UDI. Y Guzmán, lo conversaba yo el otro día con Pancho Martorell, porque fue Pancho Martorell el que va a esta reunión de Jaime Guzmán con una serie de estudiantes gremialistas, y cuando él por primera vez abiertamente plantea en esa reunión todas sus peleas con Manuel Contreras, que se publicó en la revista Análisis, todo eso, y fue Pancho el que lo hizo. Y hay mucha gente incluso gente de la familia, que decía que si que Guzmán era llevado a un tribunal a declarar, probablemente iba a declarar contra Contreras. Y por eso es que habían tantas dudas de cómo se había originado la idea de matar a Guzmán, porque si bien Guzmán había sido un factor preponderante en la Constitución y en todo esto, era también una persona que tenía claroscuros en un montón de cosas. Él había liberado a montones de personas en los primeros días del golpe. Lo que permite afirmar que Jaime Guzmán sabía claramente todo lo que estaba pasando. Claramente. Nadie puede decir que Jaime Guzmán no sabía que había tortura y que había cosas. Lo justificaba, porque sacó gente hacia de adentro. Afuera lo justificaba, claro. Él sacó gente dentro. El ex ministro del Trabajo de Bachelet en el primer gobierno, Osvaldo... Que es una de las razones por la cual el Partido Socialista hoy día es tan claro por el liderazgo de Andrade. Él tiene cuadrado al partido, Osvaldo Andrade fue en gran medida, como era el exalumno de la Universidad Católica de Derecho y conocía a Jaime Guzmán, él fue una de las personas que Jaime Guzmán ayudó a sacar y a exilar y sacarlo de las manos de la DINA. Por lo tanto, hay toda una majamama que todavía no está bien definida ahí sobre un montón de cosas. Lo que sí... pero sería interesante, como dices tú, que te Elías contara la interna de... Ahora nunca lo va a hacer, no obstante, es una naturaleza hacerlo para estar nada, como viejo cuadro, además. Sí, no se hacen esas cosas. Y hay personas que, por ejemplo, como Manuel Contreras, que tiró un par de cosas contra Pinochet y la droga y el hijo y toda la tontera, pero se murió sin decir ni un detalle de nada, negando siempre todo. Se la comió como se la comió. Porque él fue muy buen alumno de la Escuela de las Américas en Estados Unidos. La guerra antisubversiva tiene como un elemento central la mentira. O por lo menos no decir la verdad. Exactamente, nunca puedes decir la verdad. El enemigo siempre lo va a usar en tu contra. Claro, tienes que confundir. Es la lógica de Jack Ruby, como decía un profesor mío en Estados Unidos, como decía, la lógica de Jack Ruby, que es el que mata a Lee Harvey Oswald cuando es capturado después del asesinato de Kennedy, y él se va toda su prisión perpetua a la cárcel, no abre nunca la boca y se muere ahí. Así lo hizo los Contreras también. Sí, pues cualquier formación militar eficaz enseña a nunca decir las cosas como son. Hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer a un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol, porque no sé en qué mente sana entra
que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México, Sí, yo lo dije al principio. que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanza. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Libros para regalar en el día de hoy, gentileza de Me Gusta Leer Chile, puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también @megustaleercl. Usos y costumbres de los araucanos de Claudio Gay, traducción y edición de Diego Milos, ese está disponible. Y Gabo, cartas y recuerdos de Plinio Apuleyo Mendoza, de Gabo por Gabriel García Márquez. Cartas y recuerdos, uso y costumbre de los araucanos de Claudio Gay y Gabo, cartas y recuerdos de Plinio Apuleyo Mendoza, hashtag combinación clave y también nombrar @megustaleercl, ya está concursando por los libros. Esos libros son como librería de viejo, ¿no? No sé Sí, si... son como esos que uno iba antes a la feria del libro, así que había por 2 lucas. No, pero aquí Era muy pero aquí bueno. aquí Me falta este. me falta este, claro. Y lo Tengo encontraba un hueco ahí, claro. justo, hay un hueco justo en la librería para este libro. Yo creo que Claudio Fuentes se iba directo a Flaxo, ¿no? A Flaxo. El stand de Flaxo. Ahí a Luca me acuerdo. A Luca era, Los claro. de Flaxo. A Luca. Tengo varios. Estamos con Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales. Yo había hecho la editorial un poquitito esbozando este estudio que sacó la Universidad Diego Portales sobre qué tan liberales son los congresistas. Y aquí estamos hablando de todos los congresistas. Y que se midió con una tasa de respuesta muy alta, cerca del 92%. De los congresistas, senadores y diputados contestaron determinadas frases que tenían que señalar si estaban de acuerdo o muy de acuerdo, y eso te dio un mapa más o menos de la composición liberal respecto de diversos temas. Cuéntanos un poquitito, Claudio, sobre esto. Sí, lo que hicimos fue un trabajo. Cuando uno habla de liberalismo, usualmente usa categorías que tienen que ver con, uno, los derechos individuales, es decir, si eres favorable a la autonomía del individuo en una serie de materias. Generalmente los más conocidos son aborto y homosexualidad, pero también está inmigración, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con permitir la libertad de que tú hagas lo que quieras en la circulación,
de las personas, el tema eutanasia, la muerte asistida, son temas que lo que se llama liberalismo valórico. El segundo es el liberalismo económico, la tensión entre Estado y mercado, y el tercero es uno clásico que tiene que ver con el federalismo, la autonomía regional versus el centralismo, que en Chile en el siglo XIX Freire murió por eso, o sea, hizo una revolución por eso, una guerra civil, que tenía que ver con el espíritu liberal del siglo XIX, aludía precisamente a la autonomía de las regiones, y eso fue aplastado por el unitarismo conservador en la guerra civil del 33, pero eso queda en el ADN y quería ver si efectivamente había algo de eso en el día de hoy. Esa es la dimensión más débil o más, llamémosla más confusa en hoy día las élites parlamentarias respecto del tema del federalismo. Pero en las otras dos dimensiones yo creo que hoy día si hay algo que está marcando, dividiendo a las élites parlamentarias, es el tema del Estado-mercado. Es ese el eje que divide, que tensiona, que ordena el mapa político de la política en Chile hoy día. Ahora, lo que es interesante ahí es que lo que podríamos denominar lo más consistente en términos de una misma respuesta respecto de si el mercado o el Estado es un partido que es Evópoli, que es mucho más liberal en lo valórico, pero que es absolutamente ortodoxo en lo económico. Sí, eso a mí me llamó la atención porque yo pensé que iba a ser algo menos, pero si tenemos que clasificar a Evópoli es casi decir que es antiestado, o sea, es antiestatista. ¿Por qué se sorprenden de eso? No, porque mucho se ha incluso hablado, mucho más que la UDI, por ejemplo. Claro, se ha hablado, exacto. Es un partido generacional de cabros con MBA. O sea, son los Chicago noventeros. O sea, todos son ingeniería comercial, Adolfo Ibáñez, ese mundo. Claro. El Starbucks, el Evópoli. Entonces, sí, pues, o sea, no, claro. Lo que pasa es que más que sorprender, o sea, a mí me sorprende, una cosa es intuirlo, otra cosa es mirarlo, verlo. O sea, cuando tú... Evópoli está conformado en buena parte por los cuadros tecnocráticos del primer gobierno de Sebastián Piñera, todos los que llegaron jóvenes al gobierno de Piñera y que dijeron, ya UDI o René, no, que lata estos viejos y todo, pero creemos en Piñera siempre porque Piñera es el gran empresario. Así es. Y entonces cuando uno mira los temas asociados a, no sé, propiedad estatal de los servicios públicos de la AFP o incluso la privatización del cobre, que eso es interesante porque en el ADN de la política chilena, la nacionalización del cobre es como un aceptado, un dado, y por lo tanto un 88% está de acuerdo en mantenerlo estatal. Mucho rechazo a la privatización, salvo Evópoli, que se dispara con hay que privatizar Codelco. O sea, es la visión... Estos son los congresistas de Evópoli. Claro, los congresistas de Evópoli. Entonces, eso es un primer elemento, y ahí además se produce una contradicción por esta ortodoxia, como tú decías, y por otro lado, que en lo valórico está muy alineado con la oposición más liberal de los sectores de izquierda. Que es una cosa bien interesante de ver o de constatar en el momento que estamos viviendo, donde tú ves que ya hay una cantidad suficiente de datos respecto de lo que, por ejemplo, el sistema de AFP le da a la gente que ha cotizado todos los años obligatoriamente sin laguna. Y tú te das cuenta que estás en un resultado paupérrimo respecto de lo que había sido, por cierto, la promesa, pero mucho más allá de la promesa de lo que uno había percibido por lo que le decían que podía tener si es que acaso cotizaba obligatoriamente todos los años sin laguna. O en el caso de las ISAPRE, estás en una situación donde, si bien el grupo de chilenos que cotiza en ISAPRE es más bajo, considerablemente más bajo, la cantidad de cosas que han tenido que pasar para que las ISAPRES puedan responder relativamente en determinados casos, ha tenido que producirse un proceso de judicialización como no se había visto hacía pero muchísimo tiempo en una particular institución pública,
para que tú tengas la posibilidad de contar con que no te suban los precios, los planes todo el tiempo, para que no tengas preexistencias porque tu hijo tiene labio leporino, para todas las cosas que han pasado respecto de ahora último con el último fallo sobre el fármaco para que te mantengan vivo. Entonces, mientras las AFP y las ISAPRE están dando señales de que la promesa que tenían no funciona, más la encuesta tiene valor en el sentido de lo que tú te aferras a ese sistema. Y eso nos lleva a la pregunta de qué pasa con Evópolis, que es un partido todavía pequeño, son 7 versus 40 y tanto en RN y 30 y tanto en la UDI. ¿Qué pasa con Evópolis si quiere crecer en el futuro? ¿Puede mantenerse en esa lógica, con ese predicamento, o para crecer va a tener que abrirse a lo que la UDI y RN tiene, que es por lo menos programáticamente, un poquito más complejo en términos de abrirse a la solución no vía mercado de ciertos puntos? O sea, la única forma de crecer un partido... Que boliche Evópolis son las universidades. O sea, es gente joven. Claro, por eso, pero en la medida en que va a crecer, si es que quiere crecer, yo creo que es muy difícil mantenerse en ese nicho, salvo que la decisión política sea vamos a hacer un partido pequeño, un partido como el Partido Radical hoy día, que es un partido muy pequeño, muy de nicho. Cuyos votos valen oro. Y claro, en algunos casos, los hijos de los UDI históricos son Evópolis. Y los hijos de los... Claro. O los RN. RN por ahí, claro. Sí. Y el otro tema que tú, Mirko, estás ahora planteando es el tema de cómo se reproducen las élites. Y que tiene que ver con cuando analizamos las variables. Alemana, cuando analizamos las variables que determinan la política, uno dice ya, intuitivamente es eso. O sea, es la élite se reproduce en el mismo espacio. Y lo que vimos es que el colegio es la variable determinante donde estudiaste de si eres liberal o eres conservador. Aquellos que estudian en colegios particulares pagados tienen mucho más probabilidad de ser conservadores en lo valórico y muy promercado en lo económico. Y es una cosa así como es la constatación de la reproducción de la élite, en el fondo, que además es contraintuitivo respecto de otras sociedades. En otras sociedades, si tú eres muy educado, eres muy liberal. Acá en Chile no, por el efecto de las iglesias católicas, la estructura del poder del conservadurismo que se centró en las élites. Eso no necesariamente pasa en todo el mundo. Y generalmente, si tú eres más educado, tienes más acceso, tiendes a ser mucho más liberal. Entonces, la solución, Evópolis es la solución de aquellos hijos de que están pensando solo en lo valórico como algo... Estamos hablando de élites transversales, ¿no? De todos los partidos. Porque sí, transversales. Claro. Déjame plantearte, por ejemplo, aquí tú tienes un este cuadro, que es la opinión favorable al sistema de pensiones estatal. El planteamiento que se hace es: el sistema de pensiones AFP debiese ser totalmente estatal, y se pregunta quiénes están de acuerdo o muy de acuerdo con eso. Contestan 175 de los parlamentarios. Y tú aquí ves un retrato que yo encuentro que esta es una lámina que refleja muy bien las cosas. Hay 2 partidos y solamente 2 partidos que dicen rechazar totalmente la idea de que esto debiera ser totalmente estatal. Total, 0, que son la UDI y Evópolis. Renovación Nacional tiene 2 o 3 diputados que votan a favor de que debiera ser estatal el sistema de pensiones, que está de acuerdo o muy de acuerdo. Y lo otro interesante es que cómo reacciona la oposición. Y la oposición reacciona... Que no hay RN, hay 3 RN al menos. Por eso te digo. Pero de eso podemos conversar un poco porque se nota también, se nota también en la encuesta. Pero la oposición, ¿cómo funciona? Esto es bien interesante porque tú tienes un grupo en la oposición que va del 75% de acuerdo en que debiera ser la AFP totalmente estatal hasta el 100%, que lo tiene el PC, PPD 76%, PS 80%, PC 100%, Renovación Democrática la convergencia 88%, más... la convergencia más el Frente Amplio. Al Frente Amplio. Okay. Y tienes 2 partidos, que son los partidos que son los bisagras y que saltan el charco cada vez, como lo acaba de pasar ahora en la aula segura en la votación de ayer, que son la Democracia Cristiana, donde el 38
40% está de acuerdo en que las pensiones debieran ser... Es 40-60. Es 40-60. Y el Partido Radical, que está en la mitad. El 50% que sí, otro 50% que no. Esos dos partidos, si tú lo miras, como conversábamos ayer con Claudio, debieran ser el target, el blanco del gobierno para estar siempre persuadiéndolos a que te presten los 4, 5, 10 votos que ellos tienen, porque te hacen toda la diferencia. Y es eso lo que te dice que desde el punto de vista estratégico el gobierno tiene que poner en la agenda los temas Estado-Mercado en el legislativo para dividir a la oposición. Ese es el juego que debería estar haciendo el gobierno. Y evitar los valóricos. Y evitar los valóricos, claro. Eso está haciendo. Exacto. Ese es el juego político, mirando esa radiografía en el fondo. Y y acá es bien relevante lo que tú señalabas. Así como hay varias RN, hay 2 DCs y hay 2 partidos radicales. Están divididos casi... Me golpeaste con los radicales. Sí, están divididos internamente. O sea, hay y si te fijas... Pero hay todos comen pebre cuchareado. Claro, pero hay un radicales... sí, lo que pasa es que hay unos radicales en el sur, sobre todo, que tienen esta visión más conservadora de la política y más pro mercado. Y si te fijas, ¿qué ha pasado en los radicales en los últimos 8 meses? Pololean con la DC y después pololean con la Convergencia. O sea, es sintomático de esta... Y con el gobierno. Porque y ahora con el gobierno. Si un parlamentario no pololea con el gobierno, está fuera. Claro, exacto. Entonces, si no ese juego, en el fondo, claro, ese juego al final te muestra que el pirquineo de votos, en el fondo, puede ser muy productivo. Es buen negocio para el gobierno. Sí. Hoy día, dada la fragmentación de la oposición. ¿En la estrategia? Yo creo que sí. O sea, es ir a buscar votos. Pensiones lo vamos a ver muy claramente. O sea, lo que tú señalabas. O sea, ¿dónde tiene que ir el gobierno a buscar los votos? Es a la DC y a los radicales. Y seguramente se los van a dar. Así como se los dieron con Aula Seguro. Oye, ayer yo te hice esta pregunta y tú me contestaste, que lo que me gustaría que también lo repitieras acá, que esto es la posición de los parlamentarios, pero no necesariamente quienes votaron por los parlamentarios están alineados exactamente con cómo piensan los parlamentarios frente a estos temas, digamos. No. Sí, mira, eso es interesante. Ayer la presentación, Loreto Cox del CEP me hizo remarcó este elemento que precisamente es hasta cuánto hay coherencia o no. Y cuando uno ve el eje izquierda-derecha, o sea, si tú te sientes de izquierda, de centro, de derecha, hay mucha coherencia. Ahí es coherente en los porcentajes. Esta idea de los 3/3 se refleja en la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista de algunos temas, en lo valórico, tú lo que ves es más liberalismo en las élites que en la sociedad. Por ejemplo, en el tema matrimonio homosexual. Entonces, si ahí, por lo menos lo declarado, un 60% está de acuerdo con matrimonio homosexual, está de acuerdo en que los hijos que eran de los homosexuales, en la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, etcétera. Hay un alto porcentaje de apoyo en la élite. Eso no se refleja en la sociedad tan fuerte, un 30-35%. Por lo tanto, ahí las élites están reaccionando a una sociedad que no quiere tanto esto, entonces se refleja eso. Ahora, hay otros temas en donde no pasa eso. AFP, por ejemplo, en la sociedad en Chile quiere AFP, o sea, quiere controlar la AFP porque están abusando de ello, quieren una reforma a la AFP, etcétera, pero también quieren mantener su capitalización individual. Son cosas distintas. Es que yo ahí tengo una duda, si tú quieres, metodológica, en términos de... ¿Qué es lo que quiere? Como a ti te dicen que la plata es tuya, mientras que en el sistema de reparto clásico o en los sistemas estatales, la plata... aunque sea tuya, tú no sientes que es tuya porque te la administra el Estado y la plata del Estado es distinta a la plata tuya. Yo no sé si es que están pidiendo más AFP o están diciendo, mira, yo no quiero que cambie el concepto de que yo tengo una cartola donde yo veo mi plata que es mía. Cosa que no se ve en el otro caso. Que la gente quiere cuidar su plata y que le den más, en el fondo, del Estado, de alguna parte, así, de los empresarios, del Estado, que salga de algún otro
una ayuda a su capitalización. Yo creo que ese es o sea, hay un liberalismo en la sociedad fuerte, de protección, de individualismo, de proteger su propio capital, y que además el Estado contribuya o los empresarios contribuyan con más plata, y que ojalá los, así comillas, ladrones de la AFP no cobren más comisiones. O sea, como esa visión yo creo que existe, que es bastante mixta, por lo menos eso es lo que las encuestas están mostrando. Acá en la élite, en el tema AFP, ¿qué es lo que se señala? Una división, ¿no? O sea, donde el mercado siga operando, y esa hoy día la mayoría de los parlamentarios. Y a la vez a la gente le gustaría una AFP estatal. Además, claro. Si, a ver, la Tenga AFP, la alternativa de una AFP. La AFP están haciendo el medio negociado con mi plata. Yo no quiero que mi plata sea de nadie más, mi plata es mía. Exacto. No reparto. Eso es lo primero. Pero que ojalá me la administre un ente público, el Estado. Pero lo que yo ahorro es para mí. Claro. Si además me van a dar bien, pero yo no le voy a dar a nadie. Eso. Sí, pues. Eso es. Muy claro. Chileno, además, no. Bueno, perdón, no que sea muy chileno. O sea, yo creo que el gobierno tiene un problema para convencer que el 4% lo tienen que administrar otras entidades privadas, ampliadas, bajo el argumento de la competencia. Sí. Porque ahí es muy fuerte la idea. Ahí yo creo que era mucho más razonable desde el punto de vista político. El proyecto de Bachelet, que decía ese 4% pasa a una entidad estatal. Bueno, es que yo creo que ahí hay un punto, Claudio y Mirko, que es bien interesante. El ortodoxo que piensa en que nada, cero de las pensiones debiera ser administrado por la cosa estatal, le teme profundamente a que eventualmente haya un organismo que compita con los privados y que eventualmente pueda tener mejor resultado. ¿Qué pasa si es que tú tienes que tú construyes una FP estatal? Es cierto, estás legitimando el sistema de las FP porque estás metiendo una FP estatal pero dentro del sistema de la FP. Pero ¿qué pasa si es que esa FP estatal tiene un resultado promedio mejor? Un codelco de las pensiones. Un codelco de las pensiones. Y resulta que todos los demás de las otras FP dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que me administre esta, no quiero que me siga administrando la mía. Pero es que esto no es por resultado, es percepción de confianza. En la medida que es público, la gente confía más en ellos. Está bien, pero al final tú tienes resultado, después de un cierto tiempo de día, tú ves el resultado de la AFP. Lo ves. Ves cuánto te pagan a ti de la pensión. ¿Ves cuánto te llega a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo o a la persona pero mayor? Pero también ves en el diario las ganancias de la AFP. Obvio. Y ahí se produce el cortocircuito. O sea, no. Correcto, pero aún así, tú ves que hay partidos como Bópoli que dicen que el 0% debiera existir una AFP estatal. Y por lo tanto, el tema de la competencia cuando es entre privados es aceptado. Cuando el tema de la competencia es entre privados con un integrante público dentro de la competencia, no es tan aceptado, porque como tú eventualmente puedes sostener que el sistema privado es mucho mejor si de repente el sistema público te puede dar una mejor diferencia. Claro, y acá, entre el paradigma totalmente privado y el paradigma totalmente estatal, lo que naturalmente debiese pasar en ese debate es moverse hacia algo mixto, y la pregunta va a ser, ¿hasta qué punto se logra ese ámbito de establecer algo de estatalidad en esa reforma, que es lo que a la izquierda le gustaría, o se logra mantener todo privado como es el proyecto del gobierno? El proyecto del gobierno hoy día era totalmente colocar el fuerte en el mercado, que es lo que refleja un poco debate. Y tú preguntas sobre la privatización de Codelco en gran medida es rechazada, creo yo, porque tú demostraste a través de sucesivas direcciones de Codelco que tú puedes generar menores costos, puedes aportar, generas excedentes enormes para el país, modernizaste buena parte de tu flota y todo lo demás sin salir de lo estatal. Y por lo tanto, te lo aceptan porque ya forma parte del cuadro y te dicen sí, pero no insistamos en el litio, no insistamos en el agua, no insistamos en otra variable, porque eso está formido. Claro, y Codelco puede ser tanto o más privado en términos de contaminar que cualquier privado, incluso peor.
de la variable medioambiental, por ejemplo. Sí, pero si tú quisieras mañana regular eso, por ejemplo. Codelco se comporta como una empresa noventera, como cualquier empresa privada noventera, salvo por los costos de captura políticos. Está bien, pero convengamos una cosa, que si es que el Estado, a través del gobierno, quisiera mañana, voy a poner tu mismo ejemplo, quisiera mañana terminar con la contaminación de Puchuncaví Quintero, lo puede hacer súper rápido dando instrucción de parar a la fundición de Codelco, pero no puede parar ninguna de las otras. Ahí hay un factor de voluntad política porque tú tienes al ente público que funciona bajo tu lógica, pero los entes privados no. Es cierto, te puede contaminar más, pero basta que haya voluntad política para que eso deje de ser así, y es así. Sin embargo, no funciona lo mismo cuando tú tienes Sí, a mí, perdona que me arranque un poquito con los tarros, pero que está en la conversación un poco, que yo siempre he venido observando la pobreza de la pseudo discusión ideológica que se da en Chile en torno a la idea de lo liberal, porque decirse liberal en Chile es una camisa que te viste bonita. Muy bien. Es bonita, es de marca, te deja plantadito hoy día. Oye, sin embargo, si tú sabes algo un poquito de la historia del liberalismo y te vas al liberalismo político del siglo XVII, incluso del siglo XVIII, perdón, o sea, la idea de lo liberal es la idea de cómo proteger la autonomía del individuo frente a un poder mayor. Ese poder en esa época era el rey, el Estado. Entonces, muy bien, hay 3 siglos de liberalismo en que hay un temor respecto de grandes poderes que anulan el poder del individuo, pero en los últimos 30 años ese gran poder ya no es necesariamente el Estado, son megacorporaciones. Entonces no está en la conversación que ese gran poder por sobre la autonomía de los individuos son grandes corporaciones económicas, y eso es justamente la esencia de lo neoliberal. Exacto. Entonces, la discusión sobre lo liberal prescinde de ese origen histórico, además de la pregunta en este momento, para que no sea solamente ideológico, porque claro, en ese contexto histórico era el Estado gran leviatán, al que había que controlar, pero hoy día, ¿quién es ese gran leviatán? No, totalmente. Son grandes corporaciones que incluso atentan contra los emprendimientos liberales de los pequeños y medianos empresarios. Mira tú toda la discusión que hay por esta ley de pago a 30 días. Sí. ¿Cuánto tiempo ha llevado? No, y tú tienes razón en el sentido de, y por eso yo partía con la definición de liberalismo de respecto de la autonomía individual. Y es eso lo que se coloca hoy día de amenaza respecto de, por ejemplo, el abuso. Se fijaron el tema de la sanción por el precio, la colusión de los precios de los remedios, que hace poco salió un fallo en donde el individuo se ve afectado, vulnerado en su propia libertad respecto de una colusión de monopolios de precios, o bueno, eso es lo mismo con los pollos, con la farmacia, etcétera, etcétera. Y ahí entra el Estado en un nuevo rol, que es proteger al individuo en su libertad. O sea, el Estado le garantiza la libertad del individuo de la competencia, por ejemplo. Todo lo que tiene. Entonces, es un modelo distinto. Y ahí se empieza a problematizar el tema del liberalismo. Y de hecho, Vlado, él dice: yo soy liberal de izquierda, es decir, yo quiero mi libertad, mi autonomía. Yo creo que la sociedad tenga autonomía, pero eso no se cumple a partir de sacar al Estado, sino que con más Estado que proteja la libertad del individuo. Entonces da vuelta al argumento respecto de el rol del Estado, que sería el antípoda de lo que es Evópolis. Aquí la cosa es tan pobre porque esa dicotomía Estado-mercado es como una discusión de los años 70. No se comprende el contexto de hoy. Entonces la sobreideologización es anteponer las ideas a los contextos históricos. Sí, no, sí, totalmente. Y por eso yo colocaba, por ejemplo, el tema federalismo, es un tema del siglo XIX y que en Chile fue desaparecido, o sea, desapareció de la discusión hasta recién ahora, y estamos reinstalando con el tema de las autonomías regionales, y elecciones de gobernadores regionales. Pero es un tema que cuesta y que porque eso es pérdida neta de poder. Es otro clivaje, otra clave. Porque eso es pérdida neta de poder. Ahí hay alguien que pierde poder. Cuando tú subes el regionalismo y el federalismo, llámalo tú, alguien pierde
poder. Y por Dios, que cuesta eso. Y ahí... Tenemos que ir. Y ahí... Ah, ya, nos vamos. No, pero en todo caso, esto está en la página web de sí, la UDP. Lab Constitucional, LAB, del laboratorio constitucional.cl, ahí está todo el informe. labconstitucional.cl. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Mirko. a usted. Gracias, nos vemos, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Nos vamos a Buenos Aires. La noticia está ya. Juan Antonio Belmar, gusto saludarlo. Tenga usted muy buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? Un abrazo cordial. Bienvenidos a una nueva edición de la Deportes Carosa Internacional en conjunto con Odesur en esta cobertura en vivo, en directo. Estamos en el voleibol, en el beach volley, para ser más exacto, en el parque deportivo donde hay varios deportes en competencia. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. El ciclismo chileno es un circo, no hay mejoría, entonces este es un show, todo lo que hagan, todo es un asco, todo es mentira, todo es falso. Esa es la impotencia que yo tengo con el ciclismo. He tenido demasiado... Antonio, ¿nos permite un segundito, por favor? Lo escucharon con respeto, usted también manténgase en la misma línea. Sí, creo que con Antonio he tenido demasiados problemas, de hecho hay querella, lo que él le parezca de mi persona está bien, yo tengo mi apreciación, para mí hoy día la federación se resume en 2 palabras: negocio y matonaje. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte, somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta